Pero aquí estamos con otro tema que también está buenísimo porque la verdad que el tamal es parte de la comida de uno en esta época y uno no se lo quiere brincar. Puede ser bueno en el desayuno con el cafecito, para el almuerzo, comida completa, igual para la cena, para disfrutar entre amigos. Así que hoy está con nosotros el doctor que nos va a ayudar, doctor José Manuel Rodríguez, médico naturópata, que nos va a revelar esos detalles de cómo aquellos que le caen bien pesado el tamal hoy puedan decir: ¿me puedo comer? Podríamos decir lo que querramos. No. No tanto, pero bueno, me puedo dar el gusto sin problema. Un poquitito más. Bienvenido, Doc, ¿cómo está? Muchas gracias, Patri. Muy bien. Siempre es un gusto estar acá en la Casa de Giros y bueno, hablar de un tema que es bastante candente en el sentido de que es una tradición muy arraigada en nuestra cultura, pero que definitivamente tenemos que hacer algunas modificaciones porque el panorama epidemiológico que estamos viviendo nos dice que no debemos abusarnos de las fiestas navideñas. O sea, normalmente, por ejemplo, estaba leyendo estadísticas en México, la gente aumenta entre 4 y 8 kilos en la época navideña. Ay, qué increíble. Bueno, en pero España sí. entre 5 kilos, o sea, depende, nosotros quién sabe, porque no es solamente el tamal, es el rompope, el queque navideño, la cena de Navidad. Y la salidera que cambia rotundamente ¿verdad? La rutina. Ahora, ¿qué tiene el tamal que le caiga tan pesado a mucha gente, verdad? Y así luego vamos a abordar cada uno de los temas para ver cómo podemos variarlo. Exactamente, el tamal es riquísimo, de hecho es uno de los platos Este es más el tradicional, emblemáticos, ¿verdad? exacto. El que tenemos por aquí aquí. tenemos varios tamales y vamos a Ajá. ir después haciendo como una disección, entre comillas, lo que sería un tamal. El concepto básico es un concepto incluso precolombino, estamos hablando del Ajá. maíz, somos hombres de maíz y eso nunca lo debemos olvidar. Y eso es lo que completa prácticamente casi todo lo que es el tamal, al cual se le han ido agregando a través de las diferentes culturas y a través de diferentes épocas una serie de ingredientes. ¿Cuáles son los pecados aquí Pero, que podríamos observar en un tamal tradicional? Básicamente hay tres elementos en un tamal, bueno, el caldo con que se prepara, la masa y el relleno, Correcto. obviamente, y las hojas que lo envuelven. Entonces, ¿cuál es la idea? Ajá. La idea es que esas cosas que le vamos agregando sean cada vez más nutritivas, enriquecer la masa, enriquecer el relleno. Y por ejemplo, aquí la proporción ya se deshizo un poco, pero hay mucha masa en relación Sí, con, bueno, ajá, todo esto era muy masa. poco relleno, exacto. Ajá, y aquí prácticamente podríamos Y decir vemos ahora un relleno que lo que tiene prácticamente es arroz, arrocito, y un pedacito de un zanahoria. pedacito que es súper delgado, minúsculo, Mini. casi transparente. Exacto. Y aquí está la carnita. Y tenemos la carnita de cerdo. Entonces, Ajá. aquí tenemos el concepto que nunca debemos olvidar. El tamal es una comida completa. Quiere decir que un tamal que yo me coma puede tener entre 400, 500 calorías y algunos hasta 850. Imagínense que una dieta normal de 1800 a 2000 calorías con un tamal que Está usted se coma requete completado. ya está completo. Ok. Pero ¿cuál es la idea? Que podamos sustituir estas cosas y sin Continuar renunciar con a la la tradición. tradición, exacto. No tenemos por qué renunciar a ella, simplemente Ok, modificarla. entonces vamos a ir repasando uno por uno. ¿Qué te parece si Claro. empezamos por el caldo, que decías que era uno de los Exacto. más importantes? El caldito. ¿Por qué el caldo es tan importante en un tamal? Porque Sí. normalmente se le pone huesos, carne de cerdo, se le ponen Sí, otros productos sí. de origen animal y toda esa grasa saturada va a quedar sobrenadando en el caldo. Pero por ejemplo, vamos a preparar un caldo acá rapidito, o por lo Ajá. menos de cómo se puede preparar, y le podemos agregar puros vegetales. Aquí tenemos por ejemplo un bulbo de hinojo, esto le va a dar un sabor totalmente diferente. Qué rico. Y hay que arriesgarse, hay que ponerle cosas diferentes. Ujú. Aquí tenemos ajo que le va a dar no solamente buenos nutrientes, sino también buen sabor, cebollino, y todo muy rudo, porque yo no voy a utilizar esto después, lo único que voy a utilizar es básicamente todo el sabor. El sabor del caldo. Le ponemos chile, por ejemplo, Ujú. le podemos poner vainicas, zanahorias, le podemos poner cebolla. Ajá. Vean que se lo tiro todo así bien, Sí, grande. sin partido mucho de- estrés. ajá. Apio, que igual le da un buen sabor. Ujú. Y bueno, podemos ponerle perejil italiano, por ejemplo, riquísimo. Tomillo. Le vamos a poner también orégano. Todo muy rústico. La idea es que esto hierva durante por lo menos una hora. Le ponemos pimienta. Y bueno, dos cosas que no le debemos tener miedo tampoco, que es el comino, por ejemplo, y la paprika o la cúrcuma. Entonces, Ajá. puede ser cualquiera de las dos. Ok. Eso le va a dar un sabor bastante rico al caldo. Y ese caldo, como ven, yo no le puse nada de grasa. Si necesitamos utilizar grasa después para preparar la masa, vamos a elegir un aceite vegetal. Y preferiblemente un aceite que sea
bastante resistente a la cocción para que no se va a hidrogenar muy rápido, como sería en este caso, por ejemplo, el aceite de oliva. Entonces ya este caldo va a estar súper rico, súper condimentado, le va a dar un color diferente incluso cuando le agreguemos otros. Vean la diferencia de colores. Ok, de ese caldo entonces hierve por 1 hora y ahí estaríamos sí, depende de la cantidad. Con una parte, ¿verdad? Esa sería la primera parte. Ok, el relleno. Y el relleno. O la masa, ¿cuál preferís empezar? Vamos a hablar del relleno primero porque la masa, bueno, es muy sencilla y cada cual tiene su secreto, sí. Si vemos en este pequeño espacio, aquí lo que tenemos son prácticamente leguminosas. O sea, las leguminosas, aquí tenemos garbanzos, frijoles rojos, tenemos petit pois o guisantes, tenemos frijoles blancos, vainicas, una combinación de todos, frijoles molidos. ¿Por qué preferimos tener un relleno a base de leguminosas? Porque las leguminosas son muy ricas en lo que es proteínas, fibras, vitaminas y otro montón de nutrientes. Entonces, si yo logro que ese tamal, reducirlo en masa y aumentar el relleno, sobre todo con leguminosas, voy a tener ya un adelanto bien grande en términos nutricionales. La masa es básicamente igual. A la hora de enriquecer la masa, hay una tendencia últimamente, por ejemplo, a agregarle arroz molido. Se puede utilizar también harina de quinoa, se puede utilizar harina de garbanzos. ¿Vos sugerís reemplazar el arroz, digamos, en lo que se refiere al relleno o no? Usar menos arroz porque básicamente tiene las mismas cualidades nutritivas que el aceite, perdón, que la harina de maíz. Ajá, que la masa, digamos. Pero, por ejemplo, podemos usar un arroz como este integral con soya. Entonces la soya sustituye la carne y usar menos arroz. Pero otro sustituto importante que tenemos que buscar es, por ejemplo, la carne. O sea, siempre nos cuesta imaginar un tamal sin carne. Bueno, yo soy vegano, como todos saben ya, y no utilizamos... Eso te iba a decir, en ese tamal, por ejemplo, pero vamos a desgranar. Tamal. Esta es una muy buena opción. Ven ahí los frijolitos, aquí ven las vainicas, ¿qué es zanahoria, esto? Y eso es hongo. Los hongos pueden ser un buen sustituto. Por ejemplo, vamos a preparar rapidito acá, por ejemplo, Qué curioso, o sea, eso sí que es algo diferente. Ahora, pero sí le pusiste arroz. Se le puso un poquitito de arroz, de este que también tiene soya. Vean ustedes, y se ve delicioso, se ve y por ejemplo, hay personas que les gusta un toque dulzón en el tamal. Y se le pone ciruelas, la ciruela pasa, claro. Eso aumenta las calorías, igual que las aceitunas y otras cosas. Por ejemplo, a mí que me gusta el toque dulzón, en este caso, esto que vemos aquí es un diente de ajo negro. Yo pensé que era una ciruela pasa. Es un ajo negro que en Costa Rica se consigue ya con relativa facilidad. Y el sabor es como... un sabor a regaliz, agridulce, muy rico. Y un truco que les voy a dar igual para poder utilizar el sabor dulzón es el camote. O sea, el camote básicamente tiene mala fama de que engorda. Bueno, nada engorda, engordamos nosotros y comemos mal. Pero el camote, por ejemplo, tiene un compuesto descubierto hace poco por científicos japoneses que ayuda al metabolismo de la grasa. Entonces, el camote es buenísimo. Incluso tomar el agua de camote es un remedio súper eficaz para adelgazar. Pero podemos agarrar, en vez de ponerle papa, ponerle un trocito de camote, le da el sabor dulzón y nos va a evitar también comer más porque el camote aumenta la saciedad o da la sensación de saciedad mucho más rápido, entonces como menos. ¿Nos vas a dar el secreto? Vamos a hacer de cómo hacer un sustituto de los honguitos. Aquí tenemos aceite, poquitito siempre, ¿verdad? Le ponemos chile, le ponemos cebolla. Me gusta la cebolla morada que tiene un montón de cualidades. Y simplemente vamos a saltear todo eso. Para que se vaya a sudar más rápido, le ponemos un poquitito de sal, la pimienta. Y con eso vamos a rellenar. Y esto puede ser el sustituto de la carne para tener un tamal absolutamente saludable, además sin ningún tipo de... El cuchillo como que no corta. Ese cuchillo está... Con un tipo de maltrato desde el punto de vista de lo que es la ética, el respeto hacia los animales y otras cosas que debemos ir aprendiendo. O sea, una tradición no significa que podamos renunciar a ella sin asumir nuevas conductas siempre le podemos éticas. dar un giro positivo, por supuesto. Y vean este hongo genial, gigantesco. Yo lo voy a enséñalo, que no lo vimos porque está divinamente gigante. Este es un hongo portobello, pero pueden usar, como en este caso, hongo ostra o cualquier otro tipo de hongo, ¿verdad? Entonces lo vamos a cortar en rodajitas. Y digamos que ese sería el relleno para nuestro tamal. Y este va a ser un relleno súper rico. ¿Y aquí se va a empezar a sudar? ¿Cuál es el toque? Porque, por ejemplo, a mucha gente le cuesta dejar de imaginar el sabor de la carne, ¿cuál es el toque? Yo le pongo por acá
unas gotitas de humo líquido. Entonces, este producto se consigue en cualquier supermercado. Sí. Y le ponemos unas gotitas, le va a dar un sabor ahumado. Ahumado, sí, tenés razón, qué y rico. Va a quedar súper rico. Aquí básicamente ya se está sofriendo y bueno, no vamos a terminarlo porque no vamos a hacer tamales acá. Exacto, no es nuestra especialidad. Tenemos una buena idea. Solamente para irnos con Berito, que ya está lista, este tamal con frijolito, este es solo con frijol. Ese es el tamal mudo que le llaman. El mudo, que a mí me encanta, déjame es súper decirte. rico, pero ahí tenemos una leguminosa y tenemos una masa bien condimentada, enriquecida con arroz, tiene un poquitito de arroz. Ajá. A nivel de la preparación, es un regalo de un amigo que apreció bastante. Y una ahí receta tiene familiar. los arrocitos, sí. Y también recuerden que la masa la podemos enriquecer con quinoa, harina de quinoa, harina de garbanzos. Y siempre el concepto de la cantidad. O sea, esto es una comida completa. En el desayuno, un domingo en la mañana, lluvioso, frito, con un café, no hay nada que se le pueda comparar. Pero recordemos que eso es una comida. Entonces, tener un tamal y después comer gallo pinto y salchichón No y se todo vale. Ya no se vale. Esa es la comida completa de cualquier hora del día. La idea es básicamente tener el término de moderación. Podemos comernos 1 o 2 tamales al día. El tamaño es importante también. Y por ejemplo, si a usted le cuesta dejar la carne, es importante que por ejemplo haga una transición. Puede hacer 50 y 50, un grupo de tamales con carne, otro sin carne, y arriesgarse en esta Navidad a hacerlo un poco diferente. Eso va a ayudar a mejorar su salud y no estar en enero después con dietas restrictivas. Ay, y con no, un montón en esa cuesta de enero no solo económica, sino de peso, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, José Manuel, de verdad que un gusto y bueno, con muy buenas ideas para ese tamalito, que usted no se pierda de esa tradición, que pases un feliz día. Gracias igualmente. Nosotros nos vamos con Vero.